Gracias. Entonces damos el cierre de las preguntas. Gracias. Listo, muchas gracias. Vamos a continuar con la agenda del día de hoy. Seguimos con la charla Microredes y Almacenamiento de Energía dictada por el profesor Camilo Cortés de la Universidad Nacional, donde nos hablará un poco de las experiencias desde el grupo desde el grupo de investigación EMC. Profe, muchas gracias por la charla. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la asistencia. Eh, Soy profesor de la Universidad Nacional hace 18 años y este año estoy en el cargo de director de Relaciones Exteriores. O sea, hoy fíjense, no estoy aquí con los profes como ingeniero normalmente, sino me toca aquí andar más, pero no es por la charla, sino que tengo también, y me excuso, tengo que salir después de la charla directamente a otros compromisos relacionados con el cargo. Eh, no les voy a presentar a la universidad porque pues todos son ustedes, a excepción de Héctor, pues conocen un poco la universidad. Eh, pero sí les voy a presentar el grupo de investigación al cual yo estoy adscrito, el grupo MCUN, liderado por el profesor Francisco Román. Fue uno de los primeros grupos de investigación en ingeniería en la universidad. Somos un grupo a uno por mis ciencias, desde hace pues ya yo creo más de 15 años en las mediciones, y actualmente somos cuatro profesores quienes lideramos el grupo. Digamos, en los últimos 10 años básicamente hemos dividido el trabajo del grupo como en tres áreas, donde cada uno de tres profesores lideramos una de ellas, y pues yo lidero el área de microredes y almacenamiento de energía, en la cual pues es lo que hemos venido trabajando más o menos en los últimos 10 años, siempre apoyados en técnicas de procesamiento de señales, de optimización, de machine learning, inteligencia artificial, pero pues trabajos un poco más antiguos relacionados con vehículos eléctricos y también con todo el tema de rayos. Bueno, eh, y pues en general nos caracteriza una cooperación con muchos socios aquí en Colombia, pues con distintas universidades, y obviamente aquí los Andes, la Distrital, la UIS, la Antonio Nariño, pues en los años recientes, con Argentina. Yo hice el doctorado en el Instituto de Energía Eléctrica, financiado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAAD, que seguramente varios de ustedes han escuchado hablar de él. Vengo de un evento precisamente en el DAD porque también soy embajador científico de esta organización, y desde ya cualquier duda que ustedes tengan alguna vez de aplicar alguna beca o algún tema relacionado con Alemania y quieran tener una discusión así informal con un profesor sobre el tema, pues bienvenido siempre en mi labor de embajador científico del DAD. Bueno, y con múltiples países, Héctor, no tenemos colaboración en mi grupo con Chile, entonces la oportunidad de iniciar. ¿Sí? Siempre, siempre hay que, ¿cierto? Bueno, en, yo creo que todos ustedes saben que los sistemas de potencia tradicionales, pues, y los que estudiamos en el pasado, pues teníamos grandes centrales de generación conectados a unas extensas redes de transmisión de alta y extra alta tensión, que luego se disminuía la tensión en redes de distribución para que los usáramos en nuestras casas, que es en general como funcionamos aquí en Colombia en buena parte. Pero pues esos sistemas tradicionales tienen sobre todo una gran desventaja, y es la baja eficiencia, sobre todo si consideramos, si tenemos generación térmica, una eficiencia del 40%, y pues de ahí para allá en las redes y demás. Y si tenemos electrodomésticos o equipos de baja eficiencia, pues podríamos tener, como seguramente lo hemos venido teniendo en los últimos años, sistemas no sostenibles. Pero pues desde hace ya varios años sabemos que estamos en un proceso de transformación, y en esa transformación pues tenemos temas al lado de generación muy importante, donde pues tenemos el almacenamiento, que es uno de los temas que vamos a hablar hoy. También nuestras centrales de generación,
renovables no convencionales que en general pues tienen las características que son de entrega de potencia variable. Y pero al lado, digamos, de baja tensión, una cantidad de tecnologías que han venido impactando y cambiando nuestros sistemas, como pues el tema de almacenamiento también de energía P2 distribuido, todo el tema del transporte, electrificación del transporte, recursos energéticos distribuidos ya ven en varios techos aquí incluso en Bogotá, de oficinas, demás, en varias universidades tenemos en algunos edificios paneles solares en ciudades de mejor potencial, mucho más extendido, y en algunos países uno pasa y en las ciudades es bastante, digamos, ya es algo, en algunas ciudades es difícil encontrar ya techos que no tengan paneles solares y bueno, todo el tema de eficiencia de energía, respuesta a la demanda, que no va a entrar por el tiempo a explicarlas, pero pues también tenemos el tema de microredes, que es el otro tema que vamos a hablar un poquito hoy. Pero bueno, en todas estas tecnologías, en esta imagen, podemos ver que tenemos una cantidad de convertidores, ya sea DC-DC o DC-AC o AC-AC en el caso de panel de generación eólica y tanto en alta tensión, media tensión, pues todo el tema de fax que estaban hablando allí con los SBCs, Statcom y demás, y pues de todo lo más residencial, pues en todo lado está plagado de electrónica de potencia. Entonces, digamos, la jornada de hoy eh, es muy pertinente y sobre todo, digamos, en el pasado, hace unos años, un poco en Colombia, los ingenieros eléctricos, yo soy ingeniero electricista, yo sé que aquí en los Andes los llaman eléctricos, no vamos a entrar en discusión quién tiene la razón, pero pues a la hora del té es lo mismo, sí, y la ingeniería electrónica, y como que casi que no se hablaban un poco, aunque las bases son las mismas, como que se hablaban muy poco antes. Ahora o sea, un ingeniero electricista tiene que hablar con un ingeniero electrónico y el ingeniero electricista tiene que capacitarse más en el tema de electrónica potencia y las oportunidades para los ingenieros electrónicos en el área de potencia, digamos, eléctrica son bastante amplias. Entonces, desde ya el retos y oportunidades de la electrónica potencia pues nos aplica pues a estas dos ramas de la ingeniería fuertemente. Pero bueno, vamos a iniciar con un poquito del tema de almacenamiento. Desde el punto de vista del sistema eléctrico, tenemos que los sistemas de potencia tradicionalmente pues tienen unos problemas asociados con la falta de infraestructura, ya sea que yo puedo tener, debido a que la demanda va creciendo, puedo tener problemas de falta de generación o congestión en líneas de transmisión y distribución. Y tradicionalmente, pues eso se viene resolviendo con expandir cada una de esas partes, generación, transmisión y distribución. Hay otros retos relacionados con la flexibilidad, es decir, qué tanto el sistema puede manejar los cambios en la demanda, en la generación, cualquier perturbación que haya y pueda seguir funcionando. Entonces, precisamente esos retos es poder lidiar con esa variabilidad de demanda, generación y cualquier contingencia que haya en la red. Y tradicionalmente eso se soluciona con reservas de energía, es decir, tener generadores dispuestos a poder entregar energía más energía en cualquier momento, transacciones de energía con otros sistemas y respuesta a la demanda, digamos, demanda que pueda pagarse voluntariamente para, por ejemplo, evitar un colapso. Pero todas estas nuevas tecnologías que vimos que están conectando por ejemplo, generación solar y eólica, pues primero algunas veces tenemos exceso de generación en algunas horas, por ejemplo, en algunos países nórdicos donde tienen grandes parques eólicos offshore con una gran generación, por ejemplo, a las 12 de la noche, donde la demanda es muy poca, se puede tener exceso de generación allí, o esa intermitencia, de parque solar pasa una nube, se bajó la potencia al 10%, se fue la nube, volvió a subir al 80%, digamos, de la capacidad. Y bueno, la extrema variabilidad, pues digamos, el viento no tiene digamos, no
no entrega una potencia constante a las turbinas eólicas, todo el tiempo pues está variando. Y entonces esos retos pues se pueden también solucionar con estas soluciones tradicionales, pero pues el tema de los sistemas de almacenamiento de energía pues ataca, digamos, es una solución que puede atacar múltiples problemas. Y es por eso que cada vez aparecen más proyectos de almacenamiento de energía en el mundo. No me voy a centrar a explicar cada una de las posibilidades de almacenamiento de energía, pues tenemos posibilidades mecánicas, electroquímicas, térmicas, eléctricas, basadas en hidrógeno, pero digamos que en la historia que se ha hecho, la mayoría en el mundo, digamos, esta foto es de 2020, o sea, hasta el 2020 en el mundo casi todo era eh, ¿qué es? Centrales de bombeo, gracias Guillermo. Y el resto baterías y de baterías casi todo ion litio. ¿Sí? Entonces, más o menos es lo que nos vamos a concentrar. Para los que no conocen qué es una central de bombeo, pues es tener dos embalses. Aquí en Colombia no tenemos porque tenemos hidro muchísima, entonces no necesitamos, pero en algunos países, pues si se tiene un embalse superior y digamos uno inferior, en horas del día donde se necesite energía, digamos en la punta del sistema, 7 de la noche, pues se genera y a las 3 de la mañana, donde la demanda es baja y la energía es barata, pues se sube con bombas a agua al otro embalse. Y si eso se hace, por ejemplo, con eólica o solar, bueno, si es a las 3 de la mañana, eólica, digamos, pues entonces uno diría, puede ser interesante, pero es, digamos, en el mundo era lo que se tenía de almacenamiento, pero construir una central de bombeo es demasiado costoso y solo es cuando necesito, digamos, o la puedo usar para aplicaciones de alta energía. Pero el tema de baterías sí ha venido, pues en los últimos años, gracias a lo que todos tenemos en los bolsillos, todo el tema de electrónica de consumo, celulares, computadores personales, hizo que los sistemas de baterías avanzaran de tal punto que primero tuvieran una mejor densidad de potencia, unas mejores eficiencias, eh, menor degradación y un precio competitivo. Y entonces, ahora, digamos, se vuelve una solución que luego, digamos, luego de la electrónica de consumo pasó tema de vehículos eléctricos y ahora, digamos, desde hace unos 10 años más o menos, pero sobre todo 5 años fuertemente en los sistemas eléctricos se están instalando muchísimo. La mayoría, como les decía, basadas en química de litio. Eh, bueno, esa es más o menos lo que eh, no la voy a usar para mucho más esa diapositiva. Y también les hablo de una tecnología que vamos a hablar de algunas aplicaciones que venimos trabajando en el grupo, que son los supercapacitores o ultracapacitores. Se encuentran con ambos nombres. Eh, Cuando nosotros, digamos, los profesores viejitos, ya estudiamos, y es la realidad. Las canas no nos... Bueno, estudiamos en nuestra carrera, a uno le decían, ustedes nunca van a ver un capacitor de un faradio. Eso es, uno le hacían los cálculos y tal. Uno solo pensaba en milifaradios, microfaradios máximo, eh, pero no. Obviamente esos profesores que le decían a uno eso no pensaban que pues la tecnología en materiales y eran más viejitos que nosotros. Eh, no, pues no vieron y unas configuraciones, digamos, entre configuraciones geométricas y nuevos materiales, estos capacitores de doble capa, pues pueden aumentar la capacitancia en varios órdenes. Ahorita le voy a mostrar una foto de un capacitor de 52 faradios, 125 voltios, que es más o menos, pues, esta caja más o menos así volteada, es un capacitor de 52 faradios. Eh, y tiene la gran característica es que hacer un capacitor, pues su carga y descarga es muy rápido.
¿sí? No es una conversión electroquímica como es el almacenamiento con una batería, sino es totalmente eléctrica. En el campo eléctrico se almacena, y entonces muy rápido se puede cargar y descargar, y el deterioro es muy bajo, más o menos se calcula 1 millón de ciclos de ciclos de carga y descarga. Una batería más o menos, ¿cuántos ciclos tienen? 10.000, 6.000, 10.000, ¿sí? ¿Ustedes cuánto les dura su celular la batería? 2 años, 3 años, 4 años. Entonces, claro, no todo es una maravilla. Obviamente la densidad energética no es muy alta. O sea, en esa caja no puedo almacenar la misma energía que en una batería de ese tamaño. ¿Sí? Entonces no puedo almacenar tanta energía, pero en potencia sí puedo entregar. eh, y, este es, digamos, un capacitor de 52 faradios, de esas marca Netscape. Hay Maxwell, en el grupo tenemos uno Maxwell muy parecido a ese. Em, bueno, ahí tenemos otro de 42 faradios. Y Fabián se acuerda. Eso, 48 voltios, 105 faradios. Voy a mostrar unos trabajos ahí de Fabián, de ese ultracapacitor, que es más pequeño que ese. ¿Sí? Es de mayor capacitancia, pero menor voltaje. ¿Sí? Es como la mitad de esa caja. Y inicialmente se utilizaron en aplicaciones de transporte eléctrico, por ejemplo, fíjense en estos trenes, buses en China. Eso tiene como unos pantógrafos que llegaba a la estación, eh, subía, mientras la gente bajaba y subía del bus, rápidamente se cargaba lo suficiente para llegar a la siguiente estación, ¿sí? Con estos supercapitales. Y ha habido unas instalaciones de almacenamiento, digamos, para el sector eléctrico, digamos, de prueba en trailers, una cantidad de supercapacitores para el sistema eléctrico. Este es un diagrama de dragón donde nos muestra, digamos, en general, capacidad de almacenamiento. Digamos, aquí tenemos las de centrales de bombeo, baterías y ultracapacitores. Entonces, en capacidad, pero en tiempo de descarga, fíjense, supercapacitores, estamos hablando de menos de un segundo. Entonces, muy rápido, muy rápido. Entonces, alta potencia. Baterías intermedio y las centrales de bombeo, pues todavía más lento. Obviamente, las otras tecnologías, hay otras, pero en realidad no tienen un desarrollo, una madurez para que sean utilizadas comercialmente actualmente. Entonces, como les decía, casi todo de ion de litio. Eh, ¿Y esto por qué? Porque fíjense los precios cómo bajaron desde el 2013 al 2023, tanto la celda y el pack, digamos, de electrónica y control, pues valía más o menos 2013, $780 por kilovatio hora. 2010 está más o menos en 1.000 y 2023 139. Entonces, esa reducción pues hace que ya financieramente en muchos proyectos pues cierre el negocio para instalar. Y bueno, esta es la demanda, sigue siendo principalmente eh, bueno, no, se espera, digamos, que en los próximos años el tema de vehículos eléctricos ya sobrepase al tema de consumo en electrónica. Fíjese, el consumo de electrónica era lo más importante, pero ya sigue más o menos constante, vehículos eléctricos, pero el tema de almacenamiento, digamos, en sistemas eléctricos se espera que crezca bastante y de forma importante, y esto en todas las áreas del mundo. Sí, esto es lo esperado. Nosotros en Latinoamérica estamos acá en lo gris, sí, no es mucho, pero pues como ingenieros electricistas o eléctricos, electrónicos, pues vamos a tener que enfrentarnos a estas tecnologías. Porque como decíamos, como podemos solucionar múltiples problemas, la puedo instalar en muchos lados. Entonces, hay aplicaciones en frente, front emitter es decir, no es el sistema de almacenamiento, el propietario o no lo instala antes del medidor, o sea, digamos en mi casa adentro del contador, pues, como lo decimos acá, sino, digamos, una central de generación, por ejemplo, solar o eólica, por un sistema de baterías para
eh, por poder en algunos momentos, por ejemplo, un sistema solar en California tienen ese problema de 12 del día, la energía es muy barata. Entonces, si se tiene una central de generación y van a vender a esa hora, pues casi que no les pagan nada. Eh, Financieramente sale en algunos momentos mejor invertir en un sistema de baterías para cargar lo que se está generando a 12 del día y venderlo a las 8 de la noche. ¿Sí? Entonces, y bueno, hay múltiples aplicaciones en transmisión también, por ejemplo, para descongestionar líneas de transmisión generación. Y ahí están las aplicaciones behind the meter o atrás del contador, que es, pues ya yo lo uso en mi casa para precisamente gestionar la energía que yo tengo de los paneles solares que tengo de pronto instalados o instalaciones comerciales con múltiples aplicaciones. Y seguramente ustedes han visto que ya hay unas mega baterías instaladas. La primera gran mega batería fue en 2017 con baterías Tesla en Horsdale, en Australia, de 150 megavatios, 194 megavatios hora. O sea, eso quiere decir que podía entregar 150 megavatios como hora y cuarto. ¿Sí? Es lo que le alcanza para entregar esa potencia máxima. Siempre un sistema de baterías va a tener las dos cosas, potencia y energía. Eh, pero luego pues están en Estados Unidos estos proyectos, otro de Tesla de 100 megavatios, 400 megavatios hora. Es decir, puede entregar 100 megavatios de forma constante, pero durante 4 horas o cargarse durante 4 horas con eso. Esto es un generador, un gran generador térmico. Sí, 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 si ustedes, pues, no un gran generador, pero un generador térmico de considerable potencia, digamos. Una similar en California por Fluence y otra por el G de 250 a 250 megavatios hora en California. Y bueno, relacionado con eso, en el grupo, tuvimos un proyecto aquí en cooperación con los Andes, con la Fundación Ceiba, no con el Departamento de Eléctrica, sino con el de Industrial, con el Grupo Energía de Bogotá. Fue un proyecto que también tuvo financiación de MinCiencias. En él desarrollamos una herramienta más de planeamiento de la integración de sistemas de almacenamiento al sistema colombiano. No voy a entrar en detalles en esa herramienta porque no, pues, no aplica como para el día de hoy de PELS, pero, y bueno, y las diapositivas se las van a enviar creo que a los asistentes. Ahí hay algunos artículos relacionados con los desarrollos que hicimos en ese tema de planeamiento, pero algo interesante fue que hubo, o sea, en paralelo, de hecho, el Grupo Energía de Bogotá financió el proyecto porque estaba el tema de la primera licitación pública para el primer sistema de almacenamiento de gran escala en Colombia, que se está construyendo al final en Barranquilla. Fue una convocatoria en el 2021, una licitación a los cuales ellos se iban a presentar y pues nosotros en el marco del proyecto también asesoramos parte de esas ofertas. Y algo interesante es que en los pliegos de la UME pues pedían que el sistema de almacenamiento tuviera esta curva de capacidad de PQ. Es decir, esta es la potencia, fíjense, 1 por unidad, y en reactivo debía poder entregar punto 33 a menos punto 33 y debía poder operar en toda esta área el sistema de almacenamiento, eh, siendo que la potencia, el sistema era de 45 megavatios hora, 45 megavatios. ¿Y eso en qué se traduce? Digamos, enlazándolo para el día de hoy, y es que un sistema de almacenamiento, pues tiene, esta es una de las posibles configuraciones, tiene los packs de baterías, normalmente unos convertidores DC-DC, que luego se conectan a un inversor, luego un filtro y normalmente también aquí un transformador. Y entonces, esto significa que la parte electrónica de potencia no, o sea, no debe poder soportar los 45 megavatios, sino
debe tener una potencia aparente pues mayor, ¿sí? Cercana a 50 MVA, ¿sí? Entonces, si usted no tiene en cuenta eso a la hora de hacer una oferta, pues de pronto le pasa lo de Canadian Solar, que fue el que se la ganó y puso una oferta tan bajo, o sea, fue como el 50% de los demás. No sé, claro, ellos tenían con fabricación de China directa, pero ya a la hora de construir, pues duraron casi 4 años ese proyecto parado y hasta ahora están volviendo, porque les decían a correr pólizas y demás, a construirlo. Yo, claro, esto estaba siendo grabado, no debería decir eso. No sé, es una hipótesis que, que tengo, ¿no? Hipótesis, no sé. Si pudo haber sido una mala oferta, porque bueno, realmente nadie se explicó el precio en que se adjudicó esa licitación. Pero bueno, eh, volviendo ya, digamos, ya a aplicaciones que más hemos hecho en el grupo relacionados con electrónica de potencia, pues eso han estado relacionados con el tema de microredes y almacenamiento distribuido. Una microred, según este es el SIGRE, es pues un sistema de distribución de electricidad que contiene cargas y recursos de energía distribuidos como generadores distribuidos, almacenamiento, cargas controlables, que pueden ser operadas en una forma controlada y coordinada, de tal forma que puedan operar conectadas a una red o de forma aislada. Entonces, básicamente una microred es algo, un sistema, digamos, puede ser de distribución o puede ser un edificio que tiene los recursos energéticos y el control suficiente para que si hay algo que sucede en la red principal, se puede desconectar y funcionar de forma autónoma. ¿Sí? Y entonces cuando se habla de microred, pues hay una cantidad de posibilidades para operar de esa forma. Podemos tener una microred en una empresa, podemos tener una microred que se conoce como utility microgrids o milligrids, que son, digamos, microredes de tamaño de un sistema de distribución y dentro de ella incluso tener otras microredes. Y dentro de una microred, una pequeña que también se conoce como nanogrids, que puede ser una parte de un edificio que igual se puede desconectar de esta y esta a su vez de esta otra y cada una funcionar de forma autónoma. Eh, y entonces en eso, bueno, empezamos a trabajar en 2015 en estas tecnologías, hice tuve un año sabático en este Centro Galvin para la Innovación de la Electricidad que está en Chicago, lo lidera el profesor Shahidepur. Lo interesante es que ellos crearon una de las primeras microredes de campus, o sea, campus microgrids, que el campus de la universidad funciona como una microred. Ellos, si pasa algo en la red de Chicago, ellos pueden funcionar autónomamente y tienen todos los recursos para seguir funcionando. Eh, y bueno, y allí estuvimos también al inicio trabajando en temas de planeamiento. Aquí hay un artículo donde trabajamos en una metodología para eh, diseñar de forma óptima la topología de una microred basada en anillos, como ellos la proponen. Esos anillos están particionados y eso hace que incluso una falla al interior de un anillo solo va a desconectar solo una carga y toda la microred sigue funcionando. Em, pero bueno, y luego seguimos trabajando en otras metodologías. Hemos venido trabajando fuertemente con la profesora Johanna Mirsi de la Universidad de Bremen en otras metodologías de planeamiento, que aquí hay otros dos artículos que, como es de planeamiento, no tienen que ver con electrónica de potencia directamente. No los voy a explicar, simplemente les venía contando de eso, es porque aparte de estos trabajos y algunas pruebas que estamos haciendo en laboratorio de almacenamiento, algo que les voy a hablar ahorita, eh, llegamos en cierto momento y dijimos, no, pero mandémonos a construir algo. Tratemos de buscar financiación para empezar a hacer proyectos pilotos en comunidades. Tuvimos la suerte que el Sistema General de Regalías, en una de las primeras convocatorias, la primera convocatoria que sacó para regalías que MinCiencias directamente evaluaba,
obtuvimos un proyecto de 2.000 millones de pesos para construir, diseñar y construir algunas microredes pequeñas, como vamos a ver, que dan energía con calidad a algunas cargas críticas en Puerto Carreño, en Bichada. ¿Todos saben dónde queda Puerto Carreño? ¿Realmente? Sí. Bueno, algunas veces algunos políticos les han hecho esas preguntas y no. Y, ¿cierto? Bueno, entonces, para los que de pronto digan, oiga, sí, yo sé que queda lejos de Bogotá, Puerto Carreño queda, es la capital de Bichada. Vamos a algo de geografía de Colombia. El área de Bichada es de 100.000 metros cuadrados. Es uno de los departamentos más grandes de Colombia. Es más o menos un tercio del área de Alemania. Entonces, es un departamento muy grande. Y su capital queda eh, en el río Orinoco, en las orillas del río Orinoco. En realidad, tiene tres costas, con el río Orinoco, con el río Vita y con el río Meta. Si ustedes tienen la suerte de ir a Puerto Carreño, pueden hacer un tour y conocer las toninas, los delfines rosados. Bañarse pues en el río y las toninas, no pasan muy cerca, pero es un espectáculo natural. Pero Puerto Carreño está, como está tan alejado, no está conectada a nuestro sistema interconectado nacional. Tienen su propio sistema, ya vamos a hablar un poco de ello, un sistema que en general tiene muchas fallas. ¿Sí? Porque yo conocía la hermana de mi esposa, vive en Puerto Carreño y pues se casó fue a trabajar allá, se casó con un local y pues se quedó allá. Entonces yo conocía los problemas tan graves de Puerto Carreño, pero también cuando fuimos a visitarlos la primera vez, un sol el hijo de madre. Miren el recurso solar de Puerto Carreño, pues cercano al de La Guajira, y si uno lo compara con Europa, sobre todo el norte de Europa, donde está lleno de generación solar en los techos, pues un recurso impresionante. Entonces, eso da, pues uno dice, a oportunidades de hacer microredes con generación solar, pues había. Cuando planteamos el problema, Puerto Carreño con una muy mala energía, la mayoría de la energía la importaban de Venezuela con una red de media tensión que se conecta con algún estado de Venezuela, no recuerdo cuál. Y pues, y el restante pues, lo generaban con diésel, más o menos el 26% de la energía, o sea, emisiones ahí contaminando un santuario, digamos, natural. Cuando nos aprobaron el proyecto y íbamos a empezar, entró en funcionamiento un privado, Refo Energy, con una planta de generación híbrida en el sentido que tiene un generador de biomasa de 4.5 megavatios y cuatro generadores de diésel de respaldo de 1.5 megavatios. Y en su momento, esta era la noticia, 2021, Puerto Carreño estrena planta de biomasa y tendrá energía 24 horas. Y nosotros, bueno, nos acaban de aprobar el proyecto, ya vamos a empezar a trabajar y dijimos, bueno, de pronto no fue el lugar más adecuado cuando lo planeamos, era así. No les voy a contar todos los problemas que ha habido con Refo Energy, pero esta es una noticia del principio de este año. Graves crisis humanitaria embichada por apagón prolongado. Capitales advierte riesgos y exige intervención urgente del gobierno. Hubo momentos donde Refonergy sí entregaba bastante, pero uno de los problemas que tenían y por los cuales también la planta tuvo problemas, digamos, de desgaste mecánico, es que hay tres circuitos de distribución para la ciudad. Y cuando había una falla en uno de los circuitos, pues las protecciones abrían ese circuito y el generador térmico veía un bajón de su demanda el 33%. Todos los que han visto sistemas de potencia, pues saben que eso va a hacer que el generador
aumente y era el único, es el único generador, un generador standalone, pues que entregaba energía a todo y pues un sistema de protecciones viejo y demás. Normalmente había una falla en un circuito, salía toda la ciudad, porque el generador superaba la frecuencia y las protecciones de frecuencia sacaban el generador. Entonces, múltiples problemas. De hecho, también estábamos viendo si eh, con sistemas de almacenamiento se puede conectar un sistema de almacenamiento para que ese bajón no haga que salga la planta. O sea, poderle que esa planta térmica vea una reducción paulatina, digamos. Pero bueno, eso es otra historia, no nos alcanza el tiempo. Volvamos al proyecto. Entonces, bueno, eh, el spoiler sí era necesario y lo que hicimos se está usando. Eh, Estábamos hablando que eran para abastecer cargas críticas y esas cargas críticas, pues nosotros decíamos que es crítico en una ciudad. Pues el hospital, claro, todo hospital tiene planta diésel por norma. Ya les voy a contar un poquito qué pasa con esa planta diésel. Las oficinas de la gobernación, la policía, colegios. Y pues al inicio del proyecto fuimos y pusimos medidores en cada una de esas posibles candidatos para ver, pues en realidad poder saber qué tanto eran las fallas, y esto es días del año y esto es horas al día. Entonces todos los negros son fallas, fíjense, son fallas muchas prolongadas que había repetitivas durante el año. En el hospital, cuando había una falla, el generador por norma debe entrar entre los primeros 30 segundos. Algunas veces entraban menos de ese tiempo, pero el registro más largo que tuvimos fue superior, creo que entre 4 y 5 minutos. Si mi memoria no me falla, más o menos 4 minutos y medio. Un hospital que tiene una UCI y tiene una sala de cirugía. ¿Sí? Entonces, claro, una carga crítica que era importante, digamos, ayudar a proporcionarle un servicio de calidad. Luego, pues se hizo un tema con herramientas de Google y algunas herramientas de planeación para ver, teniendo en cuenta la inclinación de los techos, la orientación y objetos que hubiera que propusieran sombra para ver en qué partes de los techos de esas edificaciones se podía instalar. También estuvimos desarrollando una herramienta de planeamiento óptimo de los recursos que se debían conectar en esa microred. O sea, son microredes, en realidad tecnológicamente no son, no, digamos, son de tecnologías ya probadas de fabricantes en los cuales no estamos poniendo tecnología, digamos, de punta, sino ya probadas de algunos fabricantes. Está grabado, pero borran eso. Victron pues, fue el fabricante que usamos para todos nuestros equipos de electrónica de potencia, porque pues teníamos buenas referencias de otras partes del mundo. Y pues con esta herramienta lo que podíamos era ingresando los datos de los equipos, de los distintos inversores híbridos, los distintos baterías que teníamos acceso en el mercado, los datasheets de los distintos paneles solares, distintas posibles turbinas eólicas y la ubicación geográfica, porque esta herramienta no solo es para Puerto Carreño, se puede ponerle la ubicación geográfica en cualquier parte de Colombia y baja los recursos solares y eólicos de algunas bases de datos norteamericanas para ver si conviene instalar solo batería, paneles solares o solo generadores eólicos, microgeneradores eólicos o una combinación de ambos, cuántas baterías se debe conectar. Entonces, también es una herramienta de planeamiento, no me voy a extender en esto, pero básicamente es un modelo de optimización estocástico de variables enteras mixtas, lineal, en el cual, pues, dando todas las características de los equipos y dando temas económicos del costo de energía y también de la red, de cuánto es el número de fallas esperadas al año y la importancia, la criticidad de esa instalación. Es decir, es diferente lo que yo estoy diseñando para el hospital a lo que sería
para el colegio. ¿Sí? Pues sale al final la selección de cuáles equipos y su número. El número óptimo de baterías, paneles solares, inversores híbridos y pues da un tema de cash flow, de flujo de caja y las inversiones iniciales y demás. Pero nuevamente de planeamiento, entonces esto me lo voy a saltar. Eh, estuvimos trabajando en el tema del EMS, porque pues en las pruebas que hemos hecho con los equipos, generalmente estos inversores híbridos, no importa el fabricante, el EMS que trae es bastante rudimentario y en las pruebas que hicimos veíamos que muchas veces pierde energía, digamos, hace deslastre de generación, no carga y descarga la batería de forma óptima. Entonces, bueno, estuvimos trabajando en distintas posibilidades de mejorar el EMS de esos inversores y ahí hay también una oportunidad para que los sistemas que se conectan en microredes o en sistemas simplemente de generación distribuida con equipos comerciales, normalmente trae un MS por defecto, pero uno puede eh, instalarle un mejor MS que optimice el funcionamiento de ese sistema. Entonces, ahí hay otra oportunidad. Vamos de tiempo. No, vamos bien. También les conté el tema de los supercapacitores. Entonces, desde hace varios años, desde antes que inició el proyecto, venimos trabajando con el tema de usar baterías y supercapacitores al tiempo para tratar de combinar las ventajas de ambas cosas. Y entonces en este tema, pues podemos tener una microred eh, y pues la principal razón para usarlo sería ayudar a la prolongación de la vida útil de las baterías. Eh, pues tener la posibilidad de tener almacenamiento rápido de energía o entrega rápida de esa energía, pues funciona, esos ultracapacitores, pues esto hay unas referencias ahí de soporte, pues funciona adecuado para cuando tengo fuentes intermitentes, pues puedo chupar esos transitorios y que la batería no tenga ese estrés de esos transitorios. Y si yo reduzco el deterioro de unas baterías, pues voy a reducir el impacto ambiental. ¿Sí? Todo esto les digo otros autores lo han venido diciendo. Pero no hay nada gratis en la vida, pues tiene usar estos sistemas híbridos, pues hay una menor densidad de potencia de energía, es decir, me va a salir una instalación más grande. ¿Sí? Que en el caso de soluciones estacionarias en casas, oficinas, no es tan problemático. ¿Sí? Nosotros empezamos a trabajar con este tema de almacenamiento híbrido en vehículos eléctricos y eventualmente los fabricantes de vehículos eléctricos descartaron el tema de usar de forma separada ultracapacitores y baterías porque pues eso les da más volumen, más peso y pues a la larga el vehículo en eso se optimiza. Aunque hay unas tecnologías de baterías recientes para vehículos eléctricos que tienen integrados pequeños supercapacitores para hacer ese tema híbrido. Eh, entonces, si tengo que comprar batería y ultracapacitor, pues hay mayor costo de inversión, obviamente. Pero si se reduce el deterioro, pues eso eventualmente lo puedo recuperar. Y pues mayor complejidad en los esquemas de control. Y en eso pues también otra oportunidad en este tema de electrónica de potencia. Y aquí les voy a presentar parte del trabajo de maestría de Fabián, que acá nos acompaña, que hizo en el marco del proyecto. Entonces, ya les voy a mostrar en unas diapositivas que en las topologías, digamos, tradicionales de que se tengo paneles solares y baterías conectadas a un inversor híbrido, estos se conectan, la batería se conecta directamente al bus DC. Entonces, investigaciones que hemos hecho para ver en una topología tradicional típica de una microred sencilla, cómo yo puedo incluir un supercapacitor. Se incluye en esto, se llama una topología semiactiva, donde solo tengo un convertidor DC-DC conectado al supercapacitor, la batería directamente conectada, como está funcionando actualmente en Puerto Caraño las que diseñamos.
Y en esto, pues bueno, aquí este artículo, el principal autor, el primer autor, Fabián Frasica, pues se muestra una técnica de control basada en pasividad, en la cual el ultracapacitor, pues controlando este convertidor DC-DC, fíjense, esto es en simulación, se chupa los picos, digamos, de esta corriente, digamos, lo rojo es la corriente que se le exigiría al sistema de almacenamiento y aquí en azul lo que tendría la batería, es decir, la batería no tiene que tener esas subidas tan abruptas, la hace, digamos, más lento porque el supercapacitor rápidamente, digamos, le ayuda. Y esto, pues no solo se hizo en simulación, sino también, pues ya experimentalmente utilizando em, un opal, en este caso, utilizando hardware y control in the loop, y con un convertidor, el convertidor DCDC, un semicron, ya les voy a mostrar una diapositiva donde ahí están las características de ese semicron. Y aquí este no recuerdo, Fabián, ¿este de cuánto es? Sí, estos son otros, estos son, digamos, pequeños. No eran los que estábamos pensando para la microred. Y pues unas baterías pequeñas. Y pues vemos que o sea, el tema de control se hace con el opal, pero lo que es batería, lo que es supercapacitor y lo que es el convertidor son reales. Entonces, esto es funcionamiento, digamos, real y efectivamente la corriente de la batería del supercapacitor pues hace que, claro, como la batería no la puedo controlar directamente, sí tiene un comportamiento no tan abrupto, pero de todas formas podría mejorarse, ¿sí? Podría mejorarse, ya vamos a ver cómo. Bueno, estos son los convertidores que tenemos en la universidad, también los tienen en la distrital. Yo no sé si ustedes tienen de estos que son semicron. Sí. Pues, son puentes anti estudiantes que están aprendiendo porque tienen unas protecciones, o sea, están diseñados para que se puedan montar configuraciones de convertidores con unas protecciones, digamos, internas adecuadas, aunque, ¿quién fue el que lo dañó? ¿Uno de ellos? Sí, aunque no anti estudiantes de la Nacional. Sí, sí, no lo vendían anti estudiantes, pero los estudiantes de la Nacional dieron de sí, pero se logró arreglar. Pero bueno, tienen dos IGBTs con frecuencia de switcheo de 40 kilohertz y potencia de 10 kilowatts. Eh, y entonces les decía, bueno, ¿y esto cómo se puede mejorar? Entonces, hemos venido trabajando pues ya más desde el tipo de investigación en topologías totalmente activas, donde no solo tengo el DCDC para el supercapacitor, sino también para la batería. Esto hace parte del trabajo doctoral de Alexander Narváez, que es profesor de la Universidad Distrital, y estas pruebas se hicieron en laboratorios de la Universidad Distrital, en las que les voy a mostrar, con quienes pues llevamos cooperando ya hace varios años. Em, Allí, digamos, con unas técnicas de control, se probaron varias y en la tesis, bueno, aquí está un paper, pero en la tesis que lo pueden bajar del repositorio de la Universidad Nacional, la tesis de Alexander Narváez, se hace se propone un EMS basado en reglas para que una microred pueda tener un sistema de almacenamiento híbrido y pues, digamos, puede funcionar conectado a esa microred conectada a la red, en modo isla y en distintos escenarios de perturbaciones. En la distribución entonces se tiene esta microred de laboratorio
Y pues las pruebas que les voy a mostrar, efectivamente, pues tiene eh, un convertidor para el supercapacitor, un convertidor para el banco de baterías y la microred se emula con una fuente de SDC bidireccional donde pues se emula la suma entre la carga y la generación. ¿Sí? Es decir, se emula el requerimiento al sistema de almacenamiento. Y aquí ustedes sí pueden ver que, pues, si yo tengo dos sistemas, dos convertidores de SDC, pues ya a la batería la puedo llevar como, en este cambio brusco, por ejemplo, que aquí mostramos, pues la batería en este cargo, en este caso, se carga muy lentamente, y el supercapacitor absorbe, digamos, digamos, la porción rápida de ese cambio, que puede ser una baja de generación o una conexión de una carga o la suma de ambas. ¿Sí? Entonces, aquí llegamos a y esto está funcionando en modo isla, o sea, no conectado a la red. O varias cargas. Entonces, fíjense, aquí subida de la batería respondiendo a estas bajadas en generación y el supercapacitor cómo lo va teniendo. Estos son mediciones reales, no es simulación, sino mediciones en hardware in the loop. Bueno, entonces, después de todas esas pruebas de laboratorio y análisis que veníamos, pues a la larga, pues el proyecto era construir unas microredes. La topología es bastante simple, como les digo, son inversores híbridos muy robustos. O sea, el pensar que uno va a poner algo que dure 15 años, pues uno no puede pensar que lo va a hacer en el laboratorio y lo va a poner a que funcione en un hospital. Entonces, sí o sí, pues esos son equipos, digamos que con una garantía y suficientemente robustos, y entonces a ese inversor híbrido se conectan los números óptimos de baterías, paneles solares, algunos. En estos prototipos, en este primer prototipo, uno de los paneles se conectó a un microinversor y los otros dos al inversor híbrido, pues a través de un MPPT, un seguidor, digamos, de máximo punto de potencia. Eh, y pues esto se puede, digamos, de la red se puede conectar, digamos, en el hospital, por ejemplo. Si ustedes lo miran, pues del hospital no podemos pensar con el presupuesto que teníamos abastecer todo el hospital, pero por ejemplo, sí la UCI. Entonces, las cargas del hospital pues, se dividen y se dejan unas críticas, que las cuales son las que van a abastecerse de la energía de la red, de la energía de los paneles, de la energía de las baterías, para mantener, digamos, que la UCI vea una energía constante, no importa lo que le pase a la red, lo que esté pasando a la batería o si hay o no generación solar. Luego hicimos otro prototipo, digamos ya, bueno, aquí fueron probamos la microred cocinando choripanes con air fryers, fueron los primeros choripanes renovables, ambientalmente. No, fue una despedida de final de año que aprovechamos para probar la microred. Y después ya, claro, esto estaba muy desordenado y demás, ya un segundo prototipo la llevamos a nuestro campus en Arauca, el campus de Orinoquía, que tiene unas condiciones muy similares a Puerto Carreño, para probar, bueno, cómo los equipos allá a temperaturas mucho mayores que aquí en Bogotá funcionaban, y pues ya eventualmente sí se construyeron en el hospital, una de 10 kVA, y las oficinas del departamento del Bichada, y un colegio de 5 kVA. Y luego pues de construidas en el FLU, pues estuvimos monitoreándolas y viendo todo el tema del EMS y demás, y bueno, y resolviendo problemas que siempre salen a la hora ya de implementar. Eh, Lo interesante y lo más bonito de este proyecto no fue el tema técnico, sino el impacto. Y yo les voy a mostrar un video muy mal editado, porque es un video mucho más largo. Yo lo edité la semana pasada porque estamos en una conferencia y tenía muy poco tiempo, entonces es de solo minuto y medio, pero quiero que escuchen ustedes a beneficiarios de estas microredes
Espero que se escuche. Sí. La falta de luz a nosotros nos torpedea todos los procesos, porque son recortes de 4 horas donde tenemos a veces que jugar con los horarios de luz. Perdón, me iba a subir y ya. Le iba a subir. Está bien, está bien. Pero dejémoslo así mejor, perdón. Ahí hay subtítulos en inglés. No, gracias. La falta de luz a nosotros nos torpedea todos los procesos, porque son recortes de 4 horas donde tenemos a veces que jugar con los horarios de luz, venir a trabajar en horas nocturnas de 8 a 10 o llegar muy temprano, 6 de la mañana, aprovechar de 6 a 8 que tenemos energía. Actualmente con este sistema, pues ha mejorado un 100%, ya que cada vez que tenemos problemas de energía en el departamento, que se nos va la energía, nosotros podemos continuar con todos los procesos sin ningún inconveniente. Continuamos con el servicio de Internet y pues teniendo en cuenta que la Secretaría de Hacienda, tenemos el área de presupuesto y tesorería, podemos dar continuidad con todos los procesos financieros, contables y de pago, que son pues uno de los procesos eh, que más impactan en una administración. Ante la deficiencia energética que tenemos acá en el municipio, la continuidad de energía que nos brinda este sistema ha mejorado la calidad del servicio en términos de pertinencia y calidad hacia los usuarios que acuden a la red pública hospitalaria, siendo nosotros la única IPS prestadora de servicio de salud en el departamento del Chad. Que está el proyecto, que lo instalaron, que tenemos solamente este sector, porque está solamente una parte del colegio. Pues todo está funcionando mejor. La idea es que se pongan a todo el colegio, ¿no? Bueno, entonces, el primer reto que yo les dejo a ustedes es, nuestro país tiene múltiples necesidades y como ingenieros podemos ayudar a solucionar esas necesidades, sin decir que no haya modelos de negocio para poder vivir como ingenieros solucionando esas necesidades. Es el primer reto, digamos, que les dejo. Y otro reto, la semana pasada con Guillermo estábamos en un simposio de microredes y nos llevaron a visitar esa es la batería más grande de arena del mundo, es una batería térmica, donde con electricidad calientan arena, con los tubos en aire, la ponen unos motores, ventiladores a pasar aire, a través, bueno, con unos calentadores, unas planchas, pues, básicamente unas planchas eléctricas, una resistencia eléctrica hace pasar ese aire, lo calientan y lo hace circular por un tanque de arena. Eso tiene, está patentado la distribución de esas tuberías, no nos mostraban cómo la distribución y demás. Y eventualmente, pues, sacan energía, digamos, calientan agua para unos distritos térmicos que en Finlandia, pues, eso en Finlandia, pues, muy importante por el tema sobre todo de invierno. Y están pensando incluso eventualmente poder hacer esa de electricidad, oye, yo toca hablar por acá, de electricidad a térmico y después de térmico volverlo a electricidad, si pueden aumentar el tema de temperatura para inyectar aire a un ciclo combinado y aumentar la eficiencia de una generación térmica. Esta misma, un almacenamiento térmico en agua, que es una tecnología común en Europa, nos contaban que el tanque debería ser como 6 veces más grande. 6 veces más grande. Con arena, pues es, digamos, manejable. Sí. Y, bueno, y la capacidad, 100 megavatios hora. 100 megavatios hora de calor. Y el tiempo de vida de una tecnología tan simple, 100 años de vida, pues, claro, hay cosas del motor, de pronto hay que cambiarlo, algunas partes eléctricas, pero el resto, arena y unos tubos, 100 años. Entonces lo que nos impresionó, claro, no es, hay electrónica potencia, sí, los drivers de los motores, no es más.
Lo que nos impresionó y hablamos con Guillermo, yo le dije, les tengo que presentar eso en la charla del jueves, es que hay algunas ideas muy simples que pues, pueden ser innovaciones, o sea, de principios físicos muy simples que pueden ser innovaciones realmente importantes. O sea, esto no lo hice, es una instalación comercial. O sea, hay un modelo de negocio que está pagando esto. O sea, no es un prototipo como para ver si eventualmente sea esto viable, no. Ah, sí, el principal cliente es un centro comercial donde almorzamos luego y en invierno, pues para mantener el centro comercial que las personas puedan entrar, ir a almorzar, comprar y demás, pues necesitan una gran cantidad de calor y mantenerlo, digamos, en una temperatura que eh, en Finlandia puede ser menos 20 grados, menos 30 grados centígrados en invierno, entonces necesitan mucho calor. Entonces, el reto, las oportunidades es buscar esas ideas simples que pueden cambiar nuestra realidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Camilo, por tan excelente charla. Vamos a continuar con las preguntas. Vamos a acotar a dos preguntas por temas de tiempo. Entonces, por acá una y la otra. Por acá una, ya miramos la otra. Gracias. Bueno, hablabas de los supercondensadores y quería preguntar si se han tomado algunas medidas para el tema de la autodescarga, ya que es mayor a la de la batería de electroquímica, entonces quería saber qué se ha hecho para eso. Eh, sí es cierto que la autodescarga es mayor, pero por el tipo de tecnología yo no la uso para almacenar energía. Es decir, continuamente estoy descargando y cargando. Entonces, no es una tecnología que, por ejemplo, un sistema, digamos, si dejamos de hablar de batería, un sistema eh, de bobinas con superconducción, donde uno pone a circular corriente, y lo cortocircuita esa bobina y como está en superconducción no hay pérdidas y eventualmente cuando se abre la bobina se puede extraer esa energía, pues la autodescarga es muy baja, pero pues eso es para otra aplicación, digamos. Digamos, y las baterías, digamos, los sistemas de bombeo, bueno. Es para hacer una carga y una descarga diaria. Un supercapitador es para todo el tiempo estar cargando y descargando, entonces no es, sí es una característica que tiene alta autodescarga, pero no es importante por cómo se usa. Los que le das más externo del control, será ese control de tensión también del supercapacitor para que se mantenga en la tensión social de trabajo. Bueno, sí, no, en el paper donde está el trabajo principal o el principal aporte de Fabián, se muestra que hay dos lazos de control, uno de corriente, uno de voltaje. Entonces el de voltaje está controlando, pero pues, digamos ahí se le está cargando al supercapacitador cada rato o descargándolo para mantenerlo en un voltaje de operación. Sí. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra inquietud? Bueno, muchas gracias, profesor Camilo.